Vamos a tocar tres temas. Hemos recibido a la representación argentina del Parlasur, que vienen realmente preocupados, como estamos todos, con la arbitraria detención de la compañera Milagros Salas, que prácticamente una rehén, es la primera detenida política del Estado de Derecho, por lo menos desde el 10 de diciembre hasta ahora, y esperemos que termine con esta y antes del viernes, que lo sea, porque se tiene que pedir una justicia en la que no confiamos mucho, porque el gobernador de la provincia de Misiones amplió la corte de Jujuy, amplió la corte a 9 miembros, con lo que evidentemente esta disposición de que por una falta contravencional del día sábado en una protesta social esté detenida una dirigente realmente es una cosa asombrosa. Vamos a agotar esto, tanto el Frente para la Victoria como los representantes del Parlasur, todas las medidas necesarias en el ámbito nacional e internacional, no solamente en la provincia de Jujuy, sino en el ámbito nacional e internacional. Esto con relación al Parlasur, obviamente nuestra solidaridad con la compañera Milagros Salas. Ustedes saben que el Poder Ejecutivo dictó un decreto simple, mediante el cual, con el artilugio de citar un inciso del artículo 99, el inciso 19, que habla de los empleos que durante el receso del Congreso el Poder Ejecutivo puede nombrar empleados en comisión, propuso a 2 abogados como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después hubo un artilugio que nosotros dijimos que era medio engañoso o totalmente engañoso, que fue publicar que iban a aplicar el decreto 222 del año 2003, que fue realmente un decreto firmado por el compañero Néstor Kirchner, que le dio transparencia, participación popular, para que cada uno, antes de que se envíen los pliegos, antes que se designe por el Poder Ejecutivo y remita los pliegos, se expidan sobre qué opinan sobre los candidatos a la Corte Suprema. En este momento, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo está tratando si ese decreto es constitucional o no. Para eso habilitó feria. Nosotros, la verdad que razones de urgencia no veíamos, pero habilitó feria, lo que nos da una mala sensación, para decirlo con claridad. ¿Por qué? Nosotros tenemos en el ámbito de la justicia nacional aproximadamente 260 vacantes. Y no queremos que los 2 jueces que fueron propuestos para la Corte Suprema de Justicia Nacional en comisión, con la opinión en contrario del doctor Rosati, que en su Tratado de Derecho Constitucional dijo que un juez que está en comisión pierde la independencia, no queremos que eso se repita, cubriendo el Poder Ejecutivo en comisión 260 vacantes de la Justicia Nacional. Ahí expresamos nuestra preocupación y queríamos que se haga pública. En el día de ayer se publicó un nuevo decreto, el decreto, esta vez no es de NEU, es un decreto simple que pretende ser decreto reglamentario, el decreto 194, que establece un sistema de coparticipación singular, que lo van a explicar con mucha solvencia económica los compañeros que están conmigo, el compañero Kicillof, el compañero Julio Devido, que en la previa que hicimos se explayaron para que todos entendíamos lo que estaba pasando técnicamente, así que yo pediría que ustedes se expidan sobre ello. Sí. El decreto 194, más allá de todas las consideraciones jurídicas que, según todos nuestros dictámenes, lo hacen absolutamente inválido, más allá de eso, hay algunas cuestiones económicas que queríamos resaltar y advertir como consecuencia de la aplicación de este decreto. Lo que hace el decreto concretamente es elevar el porcentaje de la masa total de recursos coparticipables que tiene como destino la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que Macri hace no mucho tiempo, con el decreto 73, lo que hizo es echar para atrás una decisión que había tomado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que era equiparar la situación de todas las provincias a 3 provincias que habían recibido un 15% adicional de recursos coparticipables. Este decreto lo echa para atrás, es decir, reduce, y esto es concreto, recursos de coparticipación de todas las provincias argentinas menos estas 3. Hoy lo encontramos con este nuevo decreto ampliando
los recursos de la masa total coparticipable para una sola jurisdicción, que es la Ciudad de Buenos Aires. Lo llamativo es el monto por el que, más allá de la cuestión jurídica, lo llamativo económicamente es que con este cambio la Ciudad de Buenos Aires va a más o menos obtener 3 veces los recursos del año pasado en términos de porcentaje de la masa coparticipable. Es decir, que es una transferencia sin ninguna justificación por el decreto, adicional, un regalo para la Ciudad de Buenos Aires, ciudad que el ingeniero Macri gobernó durante 8 años. Entonces, hay una primera cuestión. Mientras reduce los recursos de todas las provincias, ahora encontramos que amplía los recursos de la Ciudad de Buenos Aires, pero los amplía a costillas sobre la base de los recursos de todas las demás jurisdicciones. Esto es muy importante porque estaría transfiriendo recursos de la masa total coparticipable a una sola jurisdicción, que viene a ser además la jurisdicción más rica del país. Es decir, que Macri se encuentra nuevamente, y esto es una caracterización que ya a esta altura me parece evidente, nuevamente favoreciendo siempre para el mismo lado a aquellas jurisdicciones o a aquellas franjas, como fue el caso de algunos sectores particulares empresariales, que son los que más tienen. En cambio, cuando le toca atender las necesidades de los que menos tienen, ya sea jurisdicciones como provincias, o sea, sectores sociales, no lo hace, sino todo lo contrario. Entonces, esta es una redistribución. Le saca a las provincias, para que se entienda muy bien, le saca a las provincias para darle a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora la pregunta sería, ¿para qué y qué recursos, qué volumen de recursos le está sacando a las provincias para dársela específicamente a la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la friolera suma de 18.727 millones de pesos durante el ejercicio 2016, eso calculando una evolución de los recursos en línea con lo que dijo el ministro de Hacienda la última vez que dio una conferencia de prensa. Es decir, que le está dando adicionales 18.000 millones de pesos, 19.000 millones de pesos, que son además un 17%, podríamos hablar casi de un 20% de todo el presupuesto de la ciudad. Es decir, es una masa muy significativa de recursos. Le quitó a las provincias, se la da a la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta es ¿para qué? Uno podría decir, aunque el decreto no lo dice, que es por la transferencia de la policía, pero se estima que la transferencia de la policía requerirá 9.000 millones de pesos. Quiere decir que hay prácticamente 10.000 millones de pesos más, 10.000 millones de pesos más sobre las necesidades por la transferencia de la Policía Federal al ámbito metropolitano. ¿Para qué pueden ser 10.000 millones más? Y entonces, mirando a simple vista el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra una verdad evidente e incontrovertible. Esta suma coincide prácticamente al detalle con los vencimientos de deuda, mucha de esa deuda en dólares, que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Hemos dicho durante mucho tiempo que Macri endeudó en dólares a la Ciudad de Buenos Aires. Efectivamente, este año tiene aproximadamente 800 millones de dólares que pagar de deuda a la Ciudad de Buenos Aires y no tiene recursos. Entonces, ¿qué hace Macri cuando se va de la ciudad al gobierno nacional? Le transfiere recursos equivalentes a las necesidades de pago de intereses y amortizaciones de la deuda externa que contrajo en la Ciudad de Buenos Aires. Otra inequidad también, porque cuando los compañeros, que aquí están presentes muchos de ellos, representantes de provincias argentinas, fueron a hablar con el Estado Nacional a solicitarle recursos para obra, para cubrir determinados gastos de salud, de educación, lo que dijo Macri es no hay plata. ¿Cómo es esto de que no hay plata para todas las demás provincias y hay un regalo de 18.000 millones de pesos para la Ciudad de Buenos Aires para pagar la deuda además? ¿Cómo es esto? Y básicamente porque lo que está haciendo Macri es tratando de que todos los demás apliquen la misma receta que él aplicó. Es decir, mandando a los gobernadores de las provincias a endeudarle. Le ha dicho a todos que la única forma de obtener recursos es ir al sector financiero a tomar deuda. Esto que ahora estalla en la Ciudad de Buenos Aires y que viene a cubrir el propio Macri, después de haber sobreendeudado la ciudad, lo viene a cubrir con una transferencia completamente inequitativa, específica para la Ciudad de Buenos Aires, además de ser ilegal. Y por último, lo que quiero decir en nuestra calidad de bloque parlamentario, lo que quiero decir es que esta cuestión que hace a la coparticipación de los recursos tributarios es una cuestión del Parlamento, ya porque afecta a las cuotas de la coparticipación
un tema muy importante y crucial para el federalismo que Macri no ejerce, tal como había dicho su actual ministro de Hacienda cuando estaba en campaña, estos temas peyorativos hacia lo que no es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora, ¿qué es lo que encontramos? Que no hace pasar estas discusiones por su lugar natural, su lugar legítimo y legal, que es el Parlamento Nacional, porque ahí tendría que someterse a la discusión federal con todas las provincias. Entonces, la decisión que toma unilateral el Estado Nacional es transferirle justo a la jurisdicción que gobernó Macri durante 8 años, que Macri endeudó y que ahora no puede pagar esa deuda, le transfiere los recursos para pagar esa deuda. Sinceramente, lo que está haciendo Macri es federalizar, o sea, hacer pagar a todas las provincias la deuda que contrajo él cuando fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo, como soy abogado, quiero precisar jurídicamente lo que dijo Axel Kicillof recién. Exactamente el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, dice que esto de la coparticipación es una facultad del Congreso. Pero fíjense qué notable lo que dice y mídanlo con relación a lo que explicaba recién Kicillof. Dice textualmente que la reasignación de recursos con la coparticipación debe ser con criterio de progresividad para mejorar los distritos con menos desarrollo y calidad de vida. Si no hay mayor contradicción entre el contenido de este decreto y lo que manda la Constitución Nacional, realmente es asombroso.